Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a recorrer juntos un camino que es, de verdad, mucho más que un simple sendero. Es un viaje alucinante a través de historias que chocan, un lugar donde los siglos, literalmente, se pisan los unos a los otros. Es que esa es la clave de todo. Cómo distintas épocas, mundos completamente diferentes, están ahí uno encima del otro, a lo largo de un único camino de 17 kilómetros. Vamos a ver cómo se va desplegando esta historia tan increíble. A ver, empecemos por la capa más antigua de esta historia, el camino de la pura supervivencia. Para entenderlo bien hay que recordar un poco el contexto de la huida desesperada de San Juan de la Cruz, algo que ya hemos visto. Él no estaba dando un paseo, no, huía para salvar la vida. Una situación límite total. Es que el fraile se enfrentaba a una decisión de vida o muerte. Coger el camino real, que era como la autopista de la época, habría sido un suicidio. Lo habrían pillado casi seguro. Así que la única opción real era jugársela, meterse en lo desconocido, en la Sierra Morena más salvaje e implacable. Y hay una anécdota que le pone un punto muy humano a toda esta expedición tan peligrosa. Santa Teresa llamaba a San Juan de la Cruz su medio fraile, por lo bajito que era. O sea que aquella pequeña comitiva que se enfrentaba a la sierra inmensa estaba formada literalmente por 3 hombres y medio. Y ahora, ¡zas! Damos un salto en el tiempo. Vamos a ver cómo el punto de partida que usamos hoy para esta ruta nos mete de lleno en una época histórica que no tiene nada que ver. Es aquí donde esa superposición de épocas se empieza a tocar con las manos desde el primer paso. Es que es muy fuerte pensarlo. El punto de partida de hoy, el Centenillo, simplemente no existía en el siglo XVI. Era monte puro y duro, nada más. Lo que ahora es el inicio del camino fue en realidad un producto de la revolución industrial del siglo XIX, un poblado minero que levantaron de la nada. Quien hace la ruta hoy camina por la arteria principal de este pueblo fantasma, la calle La Corredera. Y esto fue el centro de todo, ¿eh? Aquí se recogían las chapas para bajar a la mina y había un casino que separaba por clases a los mineros y a los jefes británicos. Y lo más triste, desde aquí salían también los cortejos fúnebres, porque el pueblo ni siquiera tenía cementerio. Era un crisol cultural increíble en medio de la nada. Bueno, pues una vez que dejamos atrás ese bullicio fantasma del Centenillo, la ruta se adentra de lleno en la montaña. Y aquí es donde empiezan los primeros grandes desafíos físicos del día. El primer esfuerzo serio llega casi sin avisar. Una rampa que hay que tomarse con respeto, la calle del hospital. Lo fascinante es ver cómo la historia se ha ido transformando. El viejo hospital minero es hoy una casa de retiro para religiosas y el antiguo cuartel de la Guardia Civil un alojamiento rural. El destino da unos giros de lo más pacíficos e inesperados. Y claro, después de subir, pues toca bajar. El sendero se desploma de una forma vertiginosa por los terrenos de una de las antiguas minas, el Filón Norte. Es un cambio de ritmo brutal, donde el crujido de la pinocha bajo las botas da paso de repente a la superficie dura y monótona del asfalto. Después de un pequeño respiro junto al puente del río de los Curas, el terreno te pasa la siguiente factura. La gente de la zona tiene una palabra perfecta para lo que viene ahora: un rompepiernas. Y creedme, la definición se queda corta cuando estás ahí, plantado frente a esa subida del demonio. Venga, seguimos adelante porque la ruta nos va a llevar ahora a 2 de los puntos más surrealistas e importantes de todo el recorrido. Aquí es donde la ingeniería del siglo XIX y la supervivencia del XVI se dan la mano de una forma increíble. Al llegar a la cima de la siguiente cuesta, que se conoce como la Cuesta del Ancla, a todo el mundo le asalta la misma pregunta. ¿Un ancla? ¿Aquí, en medio de un mar de pinos y montañas? La verdad es que parece una broma, pero la realidad es mucho más fascinante. La respuesta a la pregunta del ancla es una pasada, una proeza de la ingeniería de la época. A ver, el problema era cómo subimos unas calderas de vapor pesadísimas por una pendiente imposible. Pues la solución fue brillante. Clavaron un ancla de barco gigante en la cima para montar un sistema de poleas y cables y así, a base de fuerza bruta, arrastraban esos monstruos de metal montaña arriba. Pura genialidad industrial. Por fin el camino nos deja abandonar la carretera. A través de un pequeño hueco en el quitamiedos, que está hecho para que pase el ganado, uno se vuelve a meter casi como por arte de magia en otro tiempo, en una antigua vía pecuaria, una senda de transhumancia con siglos de historia. Y caminando sobre esas maravillosas losas de pizarra natural, se llega al corazón de la ruta, a un puente de piedra medieval donde las 2 líneas de tiempo que hemos ido siguiendo, la del siglo XVI y la del XIX, por fin chocan de frente. Es que en este punto exacto el ruido imaginario de los cables y las minas como que se apaga, y lo que queda es la conexión directa con el pasado. Es muy probable que el grupo de los 3 y medio, agotados, cruzará este mismo puente de piedra en su huida, pisando estas mismas losas.
Una vez cruzado el puente ya solo queda el tramo final del viaje. El último empujón hacia esa meta que buscaba la comitiva de fugitivos hace casi 500 años. A mitad de la última subida, el camino nos hace un regalo, una fuente. Al principio fue un lugar de supervivencia, donde la comitiva clandestina seguro que paró a beber. Pero años más tarde se convirtió en un refugio espiritual para el propio santo, que ya no volvía aquí como un fugitivo, sino para buscar la paz. Y al llegar por fin a la explanada de la ermita de la Peñuela, se han completado un total de 17 kilómetros, una distancia que no está nada mal y que con sus desniveles rompepiernas exige un buen esfuerzo físico, la verdad. Esta tabla lo resume todo a la perfección. El recorrido nos lleva del bullicio industrial del Centenillo y la ingeniería del ancla a la soledad y la lucha por sobrevivir que representan el puente medieval y la ermita, que era el destino final de la fuga. Y por si fuera poco, para añadirle una última capa de profundidad, este lugar es el epicentro de un famoso fenómeno místico. La leyenda cuenta que a San Juan de la Cruz se le vio aquí, en su querida Peñuela, en el mismo instante en que estaba muriendo a decenas de kilómetros en Úbeda. En definitiva, esta ruta es una experiencia única. Un mismo camino donde las sandalias gastadas de un fraile fugitivo se superponen a las botas recias de los mineros. Un lugar donde, si prestas atención, casi puedes oír al mismo tiempo los rezos del siglo XVI y el estruendo industrial del XIX. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final. Cuando recorremos estos caminos, hoy en día, bien protegidos, con buen equipo, con agua, ¿somos capaces de comprender la crudeza real de ese mismo paisaje? Un paisaje que para un hombre malherido y perseguido fue un desafío al borde de lo imposible. Es algo en lo que pensar mientras se escucha el crujido de las propias botas sobre las piedras del camino.